anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Anunciando las virtudes de... Dios les bendiga abundantemente, mis amados hermanos. Qué gusto estar nuevamente en línea con ustedes compartiendo la bendita palabra de nuestro buen Dios. Amén. Tanta riqueza en la palabra y el tiempo hay que redimirlo para que cada día seamos guiados por el Espíritu Santo para poder ser saciados con esta palabra. Amén. Bien, vamos a orar y tengo mucho gozo, como siempre, de compartir la palabra para que seamos edificados por medio de ella. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, mi Dios, por la oportunidad de poder recibir esta palabra. Señor, yo soy un siervo tuyo, un instrumento para que la palabra edifique mi vida, la vida de mi familia y la vida de todos mis amados hermanos, para que podamos comprobar, Señor, que todo lo que hemos recibido por medio de Cristo es un derecho, es algo que está, Señor, oficialmente, jurídicamente sellado con la sangre del Cordero. Muchas gracias por estas verdades preciosas, declarando, mi Dios, que las recibimos con gozo y con alegría. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. Amén y amén. Bueno, hablé alguna terminología jurídica. Amén. Es algo que está como un compromiso donde está sellado por la sangre del Cordero. Vamos a compartir un tema que se llama derecho de alcanzar los tesoros de la sabiduría del conocimiento. La Biblia nos enseña que para que entrara en vigencia el Nuevo Testamento tenía que morir el testador. No solamente murió el testador, sino resucitó y vive y permanece para siempre. Pues este testamento contiene preciosas y grandísimas promesas que Dios nos otorga. Dios es bueno y para siempre su misericordia, y Dios se manifestó de esta manera para con nosotros en estos tiempos, y entonces tenemos que entender y comprender que el cristianismo nos ofrece esa dimensión de vida, y por eso hoy tenemos que creer que Dios tiene un trato especial y diferente con todos nosotros, pero todos tenemos derecho de alcanzar el beneficio del testamento, pero Él trata con usted y conmigo de una forma diferente para que podamos entender y poder disfrutar los beneficios. Por eso hay que aprender rápida y diligentemente obediencia para que seamos merecedores de alcanzar, no porque Dios se deleite en que nos cueste, lo que pasa que nos cuesta porque no ponemos la diligencia nosotros. Nosotros tenemos que poner la diligencia, pero nosotros, los nacidos de nuevo, nacidos del agua y del Espíritu, contamos con la ayuda del Espíritu Santo para ir aprendiendo, para ir creciendo, para ir madurando y obtener los beneficios, porque la palabra del Señor nos enseña con muchas figuras, porque siendo herederos de todo, hermanos, a veces no podemos alcanzarlo. Por eso la palabra nos enseña que cuando el heredero es pequeño necesita de un ayo, y el ayo lo tenemos en el Espíritu Santo. Bueno,
Estoy hablando verdades de la palabra. Las puertas del reino se abrieron con Cristo Jesús, usted y yo. Cuando nacemos del agua, vemos el reino, y cuando nacemos del agua y del espíritu, entramos al reino. Entonces es importante conocer todos los privilegios de los tesoros. Por eso, diga usted conmigo, como hijo, tengo derecho de alcanzar los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De eso vamos a hablar hoy. Amén. El derecho que tenemos, un derecho innegable, está para usted y está para este servidor. Amén. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, verso 1 y verso número 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El paréntesis es mío, inteligencia, amén. Entonces, hermanos, esta porción de la palabra nos abre un panorama sobrenatural al cual, como hijos, tenemos derecho de alcanzar las riquezas de la gracia en la sabiduría y en el conocimiento del Altísimo. Los ministros del Espíritu sostenemos una gran lucha espiritual para que los nacidos de nuevo tengan un crecimiento espiritual. Verdaderamente, la demanda que debe tener cada ministro del Espíritu, un ministro competente del Espíritu, es que todos los que son parte de una congregación, que son parte de la familia de Dios, puedan alcanzar un crecimiento espiritual. Yo deseo con todo mi corazón que nadie busque al Señor por necesidad material, por miedo, sino que le busque porque está aprendiendo a amarlo y está aprendiendo a valorar todos los derechos que tenemos como hijos que podemos alcanzar por medio de Cristo. Entonces, este crecimiento tiene que ser sostenido en el consuelo que viene de parte de Dios y teniendo revelación del amor de Dios en medio de las pruebas y las luchas. Vuelvo a recordar algo que he repetido en varias oportunidades. Este proceso de que la iglesia está pasando, las luchas y las pruebas se han mantenido, se han intensificado. Hemos hablado con varios de ustedes, varios hermanos, que realmente la gente se acomodó. No solamente se acomodó la gente del mundo, sino la misma iglesia. Entonces, en medio de estas pruebas y estas luchas ha habido una sobrevivencia, pero en las fuerzas, en las capacidades del hombre, y se han olvidado los cristianos de la sobrevivencia espiritual. Entonces, la iglesia en este tiempo que estamos viviendo tiene que tener un crecimiento sostenido, equilibrado, recibiendo el consuelo del Padre Eterno en medio de la prueba, en medio de la lucha, en donde han habido enfermedad, ha habido escasez, ha habido conflicto familiar, ha habido cualquier situación. El nacido de nuevo no tiene que, por ninguna razón, detener su crecimiento espiritual, no tiene por qué sentirse vedado de poder alcanzar el obtener los beneficios de conocer el misterio del Padre y del Hijo, donde están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Entonces es importante tener esa revelación del consuelo de Dios y tener la revelación del amor de Dios en medio de esta prueba. Entonces, ¿por qué? Le estoy diciendo porque Pablo tuvo el acceso a las riquezas del pleno conocimiento y de la sabiduría en los momentos más trágicos, en los momentos más difíciles, en cárcel, después de haber sido azotado, de haber sido dado por muerto, porque yo sostengo que cuando lo apedrearon y lo dieron por muerto y lo entraron, lo iban a levantar, los agresores se habían retirado y vienen los discípulos y lo levantan, dice la palabra que Pablo fue dado por muerto. Y yo he creído que Pablo estaba muerto. Ahí también sostengo, y algunos comentaristas lo dicen lo mismo,
que fue cuando Pablo tuvo la experiencia de haber sido trasladado al paraíso y al tercer cielo. Entonces ahí oyó cosas extraordinarias, cosas inefables que no le fue permitido revelar, sino solamente lo que el Espíritu Santo le permitió trasladar en lo que encontramos acá. Entonces, hermanos, en las duras luchas, yo le puedo decir sencilla y humildemente que en este proceso de vida que hemos llevado, he recibido cosas preciosas y bellas. Ayer estaba hablando con mi hermano mayor, cosas bien interesantes, y le decía, en estos días hemos visto cómo Dios ha confirmado sus verdades, cómo ha venido el tiempo, la palabra profética, palabra exhortativa por medio de los siervos y directamente para la vida de nosotros como familia pastoral ha venido. Entonces es parte de la riqueza de decir, Señor, esto está sucediendo porque vamos por buen camino, estamos haciendo las cosas correctamente, y la confirmación de que todo lo que estamos predicando, el Señor lo ha dicho por medio de la palabra profética. Entonces, hermanos, el objetivo para todos nosotros como iglesia es que podamos alcanzar esas riquezas de la gracia, esas riquezas del pleno entendimiento, que es sabiduría e inteligencia, se resume en eso. Espero en Dios que me esté explicando para que usted pueda aplicarse en todo lo que estamos hablando, porque escudriñar la palabra no lo hacemos con el intelecto. Sí, claro, tenemos que leer, tenemos que procesar información, pero usted necesita intimar con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo. Si no es el Espíritu Santo el que nos guía, si no es el Espíritu Santo que nos enseña, no vamos a poder intimar con el Padre y con el Hijo, porque por ello es vital lograr discernir por el Espíritu que mora en nosotros lo que la misma Escritura nos explica ampliamente, y eso es lo que yo quiero compartir de lo que he recibido por gracia. Por gracia quiero compartir con ustedes de que usted tiene el derecho innegable, que usted puede conocer los misterios del Padre y del Hijo y tener el privilegio de obtener la riqueza de la gracia, de la sabiduría y del conocimiento, que también lo llamo yo de la inteligencia. Amén. Bueno, vamos a explicar algo al respecto. Vayamos, por favor, al libro de Proverbios. Vamos a abrir en el capítulo número 9, verso número 10. Dice la palabra: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Quiero explicar brevemente algo que ya hemos enseñado, pero es importante recordarlo, y tal vez alguien que me está escuchando por primera vez pueda recibirlo y que se afirme en su corazón, que se anide en su corazón, que es importante ver detenidamente que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces voy a explicar que temor a Jehová lo hemos resumido de la siguiente manera: temor a Jehová no es miedo. Diga usted conmigo, tener temor a Jehová no es miedo. Amén, ya lo dijo. Temor a Jehová es una reverencia, un respeto, una honra, es fidelidad y es obediencia a alguien que conocemos, a alguien que tiene una preeminencia, alguien que es digno de que tenga esa reverencia, ese respeto, esa honra. Bueno, el respeto se lo debemos a todas personas, pero tener la revelación de que nuestro Dios es digno de toda reverencia, es digno de ser respetado, de ser honrado, de tener esa fidelidad, porque Él es un Dios fiel, porque Él merece ser exaltado de una manera especial, recibir todos los loores para Él, darle toda la honra a Él, es honrarlo de una manera especial, es porque sabemos quién es Él, entendemos quién es Él. Pero si no se entiende, no se le ha conocido, no se le puede honrar. Por eso el comportamiento de toda persona que dice que es cristiano no le debe respeto a la persona. Oiga, no se va a equivocar, no le debe respeto a la persona, le debe respeto a Dios.
Y cuando tiene respeto a Dios, va a aprender a respetar. Entonces, hermano, cuando estamos en un conglomerado de personas, todo lo que hacemos en la manera que nos comportamos es porque honramos a Dios, respetamos al Señor, tenemos una fidelidad a Dios y la repercusión va a ser para nuestro prójimo. Entonces, no esperemos a alguien que no honre a Dios que pueda respetar al prójimo. Entonces, la actitud de cambio de la persona se nota porque está intimando con Dios. Y de esa manera nos conducimos. Por eso la iglesia tiene que ser muy notoria en el respeto y la honra que nos tengamos todos. La integridad que tengamos todos. No solamente los pastores. Es cierto, hermano, que los ojos están sobre nosotros. Pero también los ojos están sobre usted. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Entonces, porque dice, es el principio de la sabiduría. El que aprende a reverenciar, a honrar, a respetar, a obedecer y ser íntegro con el Señor, hermano, tiene el principio de la sabiduría, pero es el principio. Tiene que adentrarse, aprovechando que la puerta está abierta, aprovechando que tenemos tal confianza y tal esperanza que podemos accesar a la comunión con Él. Amén. Si lo vemos en el plano natural, si usted recibe una audiencia del señor gobernador, usted no va a entrar como Juan por su casa. Usted puede entrar con respeto. Dice, pasa adelante, toca la puerta. Pasa adelante, le dice. Y entonces no se sienta de primas a primeras o no se va a sentar y a sus anchas. No, se respeta. Se queda parado y le dicen, por favor, siéntese, toma asiento. Y trata la manera que la silla no le haga ruido. Y entonces se sienta y disculpe, fíjese que gracias por recibirme, fíjese que vengo a exponerle esto, somos respetuosos. Amén. Pero ¿cómo entramos nosotros, hermanos, en la congregación de los santos? Porque está ahí el Señor. Hermanos, dice la palabra, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré. Por eso qué importante guardar nuestro testimonio. Por eso voy a hablarle información, aquellas personas que son bocazas, que no respetan, que cuentan chistes, como que no hubieran nacido de nuevo, no tienen respeto al Señor, porque el que tiene temor a Dios sabe que Dios está ahí. Dios está aquí con nosotros. Dios está en su casa. Aquel que todavía tiene un lenguaje inapropiado siendo cristiano, pero como esas palabras no las dice en la iglesia, pero en la casa sí las puede decir, puede maldecir en la casa. No. El principio de la sabiduría es el temor de Dios en todo lugar, con gente o sin gente, con solo su familia. Amén. Pero tenemos que tener mucho cuidado cómo compartimos, porque es el principio de la sabiduría. Dios nos quiere dar la riqueza de su sabiduría. ¿Me expliqué? Amén. El conocimiento del Altísimo pues implica también, si no tenemos los primeros principios, que es el temor a Jehová, menos vamos a tener el conocimiento del Altísimo, porque el hombre se va a engañar, el hombre va a decir, yo conozco al Santísimo y entro, y no cumple lo que hablamos recientemente, hermanos, está hablando un palabrerío. Conocimiento del Santísimo, la palabra conocer en el pensamiento hebreo implica tener intimidad. Y yo quiero decirle, el Dios que alabamos, el Dios que bendecimos, es un Dios que tiene intimidad con lo santo, no con lo profano. Por eso es bien importante que esos principios de la palabra, que esos principios, hermanos, nadie los puede cambiar. Si conoce al Altísimo, es porque tiene temor a Jehová, tiene el principio de la sabiduría. Pero si no cumple, de acuerdo al pensamiento hebreo, ¿qué es temor a Jehová? Perdone, tiene una apariencia de espiritual, pero no tiene una genuina relación con el Señor. Pero Dios quiere que usted tenga esa genuina relación con Dios. Amén. Estoy poniendo, hermano, las bases para que usted pueda compartir por el Espíritu Santo lo que usted tiene derecho. Amén. Recordemos algo importante que hemos hablado en anteriores oportunidades, la diferencia entre misericordia y gracia. Como son las riquezas de la gracia, son los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que podemos llamarlo también inteligencia, la misericordia, oigan, voy a recordar, la misericordia retiene un castigo que merecemos. Y esa misericordia se mostró que el castigo que merecíamos, que era la muerte, el Señor lo detuvo y nos dio la oportunidad del perdón de nuestros pecados, nos dio salvación
y ahora por gracia somos salvos, ¿verdad? Pero primero recibimos misericordia y por gracia somos salvos y nos hace herederos. Diga usted conmigo, con su mano levantada, la gracia me hace heredero. Amén. Pero tiene que conocer la herencia. Por eso son los tesoros. Pero no son tesoros terrenales, son tesoros en los cuales van a recibir porque conoce el misterio del Padre y del Hijo. ¿Y cómo lo va a conocer? Por la operación del Espíritu Santo. Amén. Entonces la gracia otorga una bendición que no merecíamos. Usted y yo no merecíamos recibir esa herencia de la bendición de alcanzar los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Y no estamos hablando sabiduría humana, sino la sabiduría de lo alto. No estamos hablando de inteligencia intelectual, sino estamos hablando de la inteligencia espiritual. En el fluir de la gracia en Cristo estamos entonces llamados a poseer las promesas que son en Él, en Cristo, en el sí y en el amén, para la gloria de su nombre. Amén. Dele gloria a Dios. Amén. Romanos capítulo número 8, verso 16 al 17. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Amén. ¿Vamos bien? Bien. Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A ver cuántos hijos de Dios levantan la mano. Amén. El Espíritu da testimonio que soy hijo de Dios, usted también, ¿verdad? Y si hijos, también herederos. Aleluya. Somos herederos. Solo que la herencia no nos pertenecía a nosotros por gracia. No lo merecíamos, pero por gracia somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. El heredero de todo era Cristo, pero Él comparte su herencia con nosotros. Y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Esto es clave. Hay que padecer juntamente con Él para ser juntamente coheredero con Cristo. ¿De qué? De lo que tenemos que conocer. Los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia que están escondidos en el Padre y en el Hijo. Y los obtenemos a través de que se nos revelen los misterios del Padre y del Hijo. Amados hermanos, tenemos que aplicarnos, tenemos que poner toda diligencia. Un cristiano que no escudriña la palabra, un cristiano que no depende de la unción, no va a conocer eso. Por eso yo estoy orando y pidiéndole a Dios que usted, hermano, sea un cristiano aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse. Hermano, Genezaret tiene que estar compuesta por miembros que estén amando crecer espiritualmente, que estén madurando día a día. Hermanos, usted ha oído, no me interesa la gran cantidad de gente, me interesa gente saludable, gente sana, gente que tenga esa disponibilidad de poder reconocer que en esta casa se ha dado buena comida. Amén. Porque en donde se da mala comida y comida chatarra, pues puede haber gentío. Pero si usted valora la buena comida, pues usted se va a quedar en casa. Amén, amén. Bueno, entonces dice la palabra, para que juntamente seamos glorificados. Por eso decía el apóstol Pablo, le voy a pedir favor a Martita si me puede poner, dice en el verso 1, Colosenses 2:1, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Pablo lo dijo. ¿Por qué? Porque Pablo miraba la glorificación como la máxima del desarrollo cristiano de las diferentes iglesias donde fue sembrada la palabra. Su servidor como pastor, a pesar de las aflicciones y a pesar de los sufrimientos que hemos pasado en la obra del ministerio, y estos meses han sido durísimos, mi reto como hombre, yo le estoy hablando individualmente, que mi reto es, como cabeza de familia, es que mi casa, o sea, todo mi núcleo familiar pueda creer lo que estamos recibiendo, ¿sí? Entonces, vengo yo y fui alcanzado por el Señor. Entonces viene mi amada esposa, recibe la palabra y se pone a la par mía. Entonces vienen mis hijos, empiezan a crecer, se ponen a la par mía. Todos hemos cometido errores, pero estoy convencido de que esa máxima ya se reveló y estamos caminando como familia, viendo
el privilegio de ser glorificados. Mientras llega ese proceso de ser glorificados, hemos entendido que tenemos que padecer y hemos padecido todos juntos. Hemos tenido problemas, ¿sí? Bueno, pero como padecemos, pero estamos claros en la herencia. Entonces, que mis hijos, mis nietos, mis nietecitas, que todavía están chiquitas, si el Señor no viene todavía, que puedan conocer las riquezas. No tenemos tantas cosas materiales, pero sí debemos de sentirnos agradecidos que tenemos muchas riquezas en casa, las espirituales. Amén, los principios del reino, porque estamos conociendo el misterio del Padre. Entonces, pero la máxima que es ser glorificados, la vemos ahí. Padecemos, no importa, pero que tenemos herencia. Pero para tener la plenitud de la herencia es que tenemos que ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Me estoy explicando, por eso ese es el padecimiento que tenemos nosotros, hermanos. Por eso dice Pablo, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Ahora, mis queridos hermanos, ahora quiero que sepan que esa es la lucha que sufro en este ministerio. Esta es la lucha que tengo, que no asista a la iglesia. Oigan, no quiere el pastor que asista, no, que no asista a la iglesia y no haya alcanzado la máxima. Que lo que está pasando, lo que está viviendo, sea una experiencia que lo haga partícipe para poder ser esforzado y ver los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia y vea la máxima de ser glorificado. Amén. No sé cuántos dan gloria a Dios. Amén. Pues como siempre digo, yo sí me entendí. Espero en Dios que me haya entendido usted. Ven, bueno, ahora, en este mover que estamos hablando, usted no está solo. Le voy a hablar una palabra que recibió el profeta Isaías sobre el Cristo. Profetizó 750 años antes sobre el Cristo y profetizó de una manera extraordinaria y describe que el Cristo, cuando se fuera a manifestar, en él iban a operar 7 espíritus. Diga usted conmigo, Jesucristo, como verdadero hombre, obraron poderosamente 7 espíritus, que es parte de la operación del Espíritu Santo. Isaías capítulo 11, versos 2 y 3. Dice la palabra: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Por razones de tiempo me voy a centrar, como estamos hablando de sabiduría e inteligencia, eso le aparece en rojo, sabiduría y la inteligencia, espíritu de conocimiento y del temor a Jehová. Entonces es una operación. El Espíritu Santo operó en Cristo por medio de 7 manifestaciones. Y ahora, si en el diseño de Dios para su vida y para nuestra vida está de que nos tenemos que parecer al Hijo, la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 3, verso 1, que aquí el apóstol Juan habla de Cristo y dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Solo ahí lo dejo. Entonces está confirmado los 7 espíritus de Dios. Ahora, si usted es hijo y que usted está diseñado para parecerse al Hijo, quiere decir que en usted y en mí tenemos el privilegio que operen también los 7 espíritus. Amén. Porque usted tiene el privilegio, los derechos, porque dice que todas las promesas en Cristo Jesús son en el sí y en el amén. Entonces usted tiene el privilegio. Entonces es una obra del Espíritu Santo. Pero para que usted me entienda, tome su Biblia así rápidamente. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 8. Sería mucho pedir que salieras así. No, ¿verdad? No se puede. Bueno,
Pero usted tiene su Biblia en la mano. Yo espero en Dios que esté escuchando con su Biblia en la mano, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Romanos capítulo 8, verso 29. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Está clara la palabra? Dice que usted fue conocido, fue predestinado para ser hecho conforme a la imagen del Hijo. No es una imagen corporal. Por eso, lamentablemente, la religión tradicional enseña imágenes. No. La imagen, cuando habla de imagen, habla de la imagen moral de Dios. Habla todo lo que Cristo tuvo aquí en la tierra, pero no habla de una imagen corporal. Habla de una imagen moral. Entonces, si en Cristo, en la tierra, operó el Espíritu Santo por medio de 7 manifestaciones del Espíritu, de esa misma manera va a operar. Por eso, el Señor Jesús, cuando le hicieron una pregunta, ya estaba sobre los 40 días, les estuvo hablando del reino, y entonces le preguntan, Señor, ¿cuándo va a ser la manifestación del reino? Y entonces les dijo el Señor Jesús en una forma bien contundente, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las sazones. Pero les digo algo, cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder, y dice la palabra, ¡pum!, que fue arrebatado y los ángeles lo recibieron. ¡Ah, qué tremendo! Entonces, mis queridos hermanos, no es cuestión de nosotros, hermanos, que vamos con una inteligencia a entender la Biblia. No son nuestras capacidades, sino es la unción. Es el Espíritu Santo que nos va a enseñar para que podamos poder creer cómo vamos a ser transformados a la imagen de Él, conociendo el misterio del Padre, el misterio del Hijo, y obtener las riquezas que están escondidas, hermanos, de la sabiduría y de la inteligencia. Aleluya. Amén. Dele gloria a Dios por todas estas verdades maravillosas. Amén. Era necesario que habláramos un poco de la palabra revelada. Usted no está aprendiendo la Biblia intelectualmente. Usted tiene que ser adiestrado por el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Primera de Juan 2, 27. Pero la unción que vosotros recibiste, ¿de cuántos han recibido la unción del Espíritu Santo? De Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo. Él nos va a enseñar todas las cosas. El Señor quiere darle como parte de su herencia en ese tiempo, que obre el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación y el espíritu de inteligencia para llevar a conocer que lo que usted tiene, sin perder esa máxima de ser glorificado juntamente con Él. Amén. Le pido a Dios que su presencia nos dé ese aliento de vida para no desmayar, para no claudicar, para no perder de vista el ser glorificado. Pero mientras llega ese tiempo maravilloso, que podamos conocer los misterios del Padre y del Hijo y poder obtener las riquezas de la gracia, de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Bendito sea su nombre, bendito sea por siempre. Por favor, levante sus manos al cielo y póngase de pie y dígale: Padre, en el nombre poderoso de Cristo, aquí humillo mi corazón y te pido perdón porque muchas veces no he entendido y a veces he cometido errores, pero ya no quiero fallarte. Hoy humillo mi corazón, reconozco la necesidad de poder creer los derechos que tengo como hijo, el poder alcanzar sabiduría, el poder alcanzar inteligencia espiritual. Señor, esos son tesoros, los quiero aprovechar y por eso quiero aprender a tener temor de ti, Señor, esa reverencia. Perdóname porque a veces he tenido palabras inapropiadas, he tenido una actitud inapropiada. Te pido, mi Dios, que pueda ser
obediente y honrarte y glorificarte, aprender a tener intimidad contigo para que se me abra, Señor, en la puerta de los tesoros, Señor, que pueda conocer lo íntimo de ti, Señor, porque tengo derecho como hijo, Señor, yo quiero aprender, quiero dejarme guiar por ti, Espíritu Santo. Gracias te damos, mi Dios, por estas verdades maravillosas que son para nosotros en Cristo Jesús, en el sí y en el amén, para la gloria de su nombre. Muchas gracias, Señor, por los hermanos que están recibiendo el rema de la palabra, que están recibiendo este mensaje con temor y temblor. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En esa misma dimensión, con gozo y con alegría, quiero bendecir sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradezco, mi Dios, por estas ofrendas, por estas primicias que son presentadas, por estos diezmos, los declaramos bendecidos, consagrados, Señor, para que se cumpla tu palabra, que tú abres las ventanas de los cielos y das bendición hasta que sobreabunde. Gracias, mi Dios, porque tú reprendes al devorador de nuestros campos. Señor, declaro bendita la vida de mis hermanos. Señor, declaro, Señor, libertad. Declaro liberalidad en el corazón de tu pueblo santo. En el nombre poderoso de Cristo lo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Así es, mis amados hermanos, que tengan ustedes una vida llena de bendiciones, creyéndole que esa riqueza la tienen ustedes. Por favor, dele like a la página del Libertador de Facebook, comparta y sea usted un vaso de bendición. Amén. También dele like al canal de YouTube. Si le gustó este mensaje, dele like, dele clic a la campanita y comparta y sea de bendición transmitiendo los mensajes. Compártalo en su muro, compártalo con sus contactos en WhatsApp y que Dios nos siga bendiciendo con su palabra. Hasta pronto, mis amados hermanos. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.